inscritos a los siguientes diputados. Para hablar en contra del dictamen, el diputado Gerardo Fernández Noroña, el diputado Víctor Manuel Castro Cosío y el diputado Mario Di Costanzo Armenta. Para hablar a favor, el diputado David Penchina Grub, el diputado Alfonso Navarrete Prida y el diputado Héctor Guevara Ramírez. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. Compañeros diputados, compañeras diputadas, aunque la prensa escrita no retoma el que ayer presenté en esta tribuna este tema que sigue debatiéndose, hoy continúa el tema por varias razones. Primero, porque César Nava, como siempre, llega tarde y mal. O sea, el debate era ayer y llega hoy a querer dar la cara. No, miren. Señores diputados, permitan que haga su exposición el diputado Fernández Noroña. No, les voy a explicar. Ahorita te subes a decirme a tribuna lo que estás diciendo. Señor diputado, no se permiten los diálogos. No, bueno, no hay diálogo, hay insultos de parte de la tribuna del PAN, de la parte, ¿no? Y miren, es muy sencillo. Lo que aquí dije ayer y que Nava no se enteró, por eso se lo voy a recordar hoy, es que la cúpula del PAN y la cúpula del PRI le deben una disculpa pública al pueblo de México porque ya reconocieron que le fincaron impuestos a la población del país a cambio de sus acuerdos electorales. Aquí lo acaba de ratificar César Nava. Entonces, les vuelvo a plantear que le deben una disculpa pública y deben darle marcha atrás a los impuestos. Pero voy más lejos. Ayer aquí el diputado César Augusto Santiago dijo que reivindicaba los acuerdos, que luego Nava dice que lo obligan a hacerlos, ¿no? Y dijo que Calderón estaba donde está por un acuerdo. O sea que sí se robó la presidencia. O sea que sí es ilegítimo. O sea que sí está usurpando el cargo que no le corresponde. Y en realidad ese es el tema. Y ese es el tema porque es no solo el asunto de los impuestos que le cargaron a la población, criminales que tienen a la gente en la miseria y en el hambre, sino es además el acuerdo que César Nava, ya se lo dije una vez en tribuna y se lo vuelvo a decir aquí, me planteó cuando teníamos el plantón Reforma, para que aceptáramos cargos, para que aceptáramos dinero, para que aceptáramos el programa, a cambio de permitirle a Calderón llegar, y nosotros dijimos que no. Pido que detengan el reloj porque sigue corriendo mi tiempo. No, yo soy consecuente recordándoles que se robaron la presidencia. Soy consecuente diciéndoles a todos que esos acuerdos enlodan la política pública. No tienen vergüenza. Aquí es donde está el debate. Y resulta que César Nava dice con razón, que Peña Nieto impulsó el acuerdo y no dice que su jefe Calderón lo impulsó también. No dice que les importa solo el interés electoral y que les importa nada el pueblo de México. Viene aquí con una desvergüenza a no reconocer que el pueblo de México es moneda de cambio, que el pueblo de México no les importa, que no les importa su nivel de vida, el empleo, el salario, las condiciones durísimas que tiene la mayoría de la gente, sino lo único que les importan son sus acuerdos en lo oscurito, porque los hicieron públicos recién, no obligados por las circunstancias, obligados por las presiones. Permítame, diputado Fernández Noroña. Sí, diputado Ignacio Rubí. ¿Con qué objeto, señor?
Quiero saber si el señor compañero diputado Fernández Noroña acepta una pregunta. Con mucho gusto. ¿Acepta usted? Si acepta, formule su pregunta, señor diputado. Hace algunos días en la tribuna usted hizo algunos planteamientos muy interesantes que se han estado reproduciendo en diferentes espacios de aquí de la Cámara de Diputados y tiene que ver precisamente con la publicación de un libro. Sí. Camisas azules y manos negras, si no mal recuerdo. Sí. Yo creo que precisamente el contenido de ese libro, tal y como usted lo señaló en su brillante intervención, tiene que ver precisamente con el marco en el que se desarrolla este debate el día de hoy, con la honestidad, con la honradez, con los principios de quien está tratando precisamente de defender lo indefendible. Le pregunto a usted si aquella intervención brillante que tuvo, lo reitero, usted pudiese recordarnos las partes medulares de la misma. Proceda, señor diputado. Está dándose un cambio aquí en la Cámara, respondo, que es el tratar la agenda política cuando se debe tratar, al principio de las sesiones, cuando están los medios y están todos los diputados atendiendo. Es un buen cambio en el formato. Y yo presenté en la agenda política efectivamente el libro Una investigación de Ana Lilia Pérez, Camisas azules, manos negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, que claramente, aquí lo dije, señala a varios panistas, señala a César Nava, que es un ladrón y que saqueó a Pemex, y se lo digo aquí para que me responda, señala a Nordhausen, señala, y ustedes son unos tapaderas de la corrupción del gobierno de Calderón, son unos desvergonzados que han engañado a sus electores, hacen negocios al cobijo del poder cuando Cloutier renunció a sus empresas y ustedes se han hecho ricos, muchos, no todos, pero muchos de ustedes se han hecho ricos al cobijo del poder. La verdad es que aquí le reclaman todo lo que efectivamente fue el PRI en 70 años, y ustedes en 9 años no se quedan atrás. Representan lo mismo, con una doble moral y con una hipocresía impresionante. Entonces, efectivamente sería bueno que ya que César Nava se ha puesto por fin el corazón en su lugar, venga también a desmentir lo que está acreditado en ese libro de Ana Lilia Pérez, con documentos de la Auditoría Superior de la Federación, con documentos de la Contraloría, que acreditan sus manejos ilegales de contratar a un despacho externo para defender a Pemex de una demanda del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, y ese mismo despacho externo representaba al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, y Pemex perdió la demanda, perdió más de 900 millones de pesos y está ahí en un acuerdo con el actual alcalde del PRI, Montiel, en ese tema. Es uno de los muchos, o la cuenca de Burgos, toda la privatización a las gaseras transnacionales que está absolutamente acreditado ahí. Así es que si efectivamente vamos a empezar a ventilar en el lugar de debate por excelencia estos temas, es buen momento para hacerlo. Y yo vuelvo a los dos, he terminado la respuesta, vuelvo a los dos temas centrales. Continúe el tiempo. El primero es la cúpula del PRI y la cúpula del PAN le deben una disculpa al pueblo de México. Tienen que reconocer que ese acuerdo es inmoral, es abusivo y deben darse marcha atrás al aumento a los impuestos. Debe hacerse el procedimiento legislativo necesario para ese acuerdo, retirarlo, porque está dañando la economía de la mayoría de mexicanos a cambio de un vergonzoso acuerdo electoral. Y el segundo tema, el secretario del Trabajo, Lozano, debe renunciar. El secretario de Gobernación debe renunciar, pero quien sobre todo debe renunciar es Calderón, que llegó a la presidencia por un acuerdo político con el PRI
y que usurpa la presidencia de la República. Ese es el tema central y espero que tengan la dignidad de no ser paleros de Calderón y lo obliguen a renunciar y a devolver lo que se robó. Muchas gracias, compañeros y compañeras, diputados y diputadas. Tiene la palabra el diputado Héctor Guevara Ramírez del Partido Revolucionario Institucional.